Habíamos estado hablando acerca de la oración, la reunión anterior, y hoy quiero continuar hablando acerca de la oración. Recuerdan que habíamos orado, habíamos hecho grupo de 3 y habíamos orado los unos por los otros, y cuán lindo fue poder saber que alguien ora por mí. Amén. Y así de lindo es siempre orar por otro. Hay algo que el Señor dice que debemos orar, traer todas nuestras necesidades delante de Él. Pero cuando nosotros estamos orando por otro, estamos quitando los ojos de nosotros, de nuestras necesidades y extendiendo ese amor, ese clamor hacia Dios a favor de otro. Amén. Y Dios responde también de esa manera a nuestras oraciones. Hoy vamos a ver algunas cosas que impiden el fluir de la oración, que impiden que la oración sea respondida. Pensamos que todo lo que, como dicen algunos, tiramos hacia el cielo, Dios lo tiene que agarrar. Y no, hay muchas cosas que impiden que nuestra oración sea respondida. Y no es la culpa de Dios. ¿Amén? En el libro de Jeremías, al profeta Jeremías, en un momento el Señor le decía, Jeremías 33:3, le decía: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama. Es algo que debemos hacer siempre. Y como digo, podemos hacerlo aún caminando. A veces pareceríamos locos hablando solos. Yo veo muchos hablando solos hoy en día, así que uno más no le hace. Y estando en nuestro lugar privado, estando en la intimidad, encerrados en un lugar, en la oficina, en la escuela, no sé, viajando, tantos lugares, pero orar al Señor. Y podemos llevar, aún sin expresar a veces palabras fuertes, llevar un clamor por dentro. La oración es un arma poderosa. La oración Dios nos ha dado para pelear. Es un arma la cual luchamos contra las huestes celestiales, la cual es el arma y el camino el cual podemos ir hacia el Señor, llevando nuestras necesidades. Con ella nos comunicamos con Dios, es la forma de hablar con Dios. Eso es orar. Algunos preguntan, ¿y qué diferencia hay entre rezar y orar? Orar es lo que yo voy a decir, es hablar, y un rezo es repetir algo, y muchas veces, capaz que después de la segunda vez ya es casi sin sentido. O sea, por ejemplo, alguna vez cuando yo era chico pensaba que el Padre Nuestro no lo teníamos que orar. No, es el prototipo de oración que Dios nos ha dado. Porque con ese rezaba, rezaba 10 Padre Nuestro y etcétera, etcétera. Pero no, es la oración que Dios nos ha dado. Si quieres, siempre, cada día puedes orarlo. Porque cuando tú oras pensando en lo que dices, eso es una oración. Al mismo profeta Jeremías, en el Jeremías capítulo 32, versículos 26 y 27, allí dice: vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Hay algo que es imposible para Dios? No, para Dios no hay nada imposible. Entonces, esto está en el capítulo 32. Un poquito más adelante, Dios le dice: clama a mí y yo te responderé. Sabiendo que para Dios no hay nada imposible, sabiendo que es el lugar perfecto al cual podemos acudir, a la persona correcta, indicada. No hay otro Dios. No hay otro que pueda responder y no hay otro que pueda contestar nuestras oraciones como lo hace Dios. Pero como les dije al principio, nuestras oraciones no siempre son respondidas. A mí me ha pasado y quizás a usted también. Sentimos: Señor, pero hace tanto que vengo orando por esto y no hay respuesta. O sentimos que mi oración no llega a ningún lugar. Y esto trae a nosotros algunas causas
desesperación, enojo, perdemos la fe, desesperanza. No, esto ya no tiene solución, no va a haber un resultado. Y pensamos así, llegamos a pensar. Pero sabemos que Dios responde de varias maneras, de una manera positiva, de una manera negativa, de una manera que te dice, espera, todavía no es el tiempo. Y cuando nosotros no nos ubicamos en el tiempo de Dios, nos enojamos. Porque decimos, no, Señor, yo lo quiero ya, yo lo necesito ya. Y bueno, pero Dios sabe cuándo lo necesitamos. Amén. Así que siempre esperemos en Él cuando la oración no es respondida. Nunca. Y Dios a veces no responde simplemente porque nunca le hemos pedido. Ha pasado que a veces renegamos y decimos, Señor, ¿por qué nunca me has dado tal cosa? Y vieron cuando estaba en el hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo, uno se fue, uno de los hijos tomó lo que le correspondía, el padre se lo dio y se fue. Y el que había quedado en la casa le dice, pero papá, yo siempre estoy en la casa, yo te sirvo, nunca me has dado un cabrito para gozar con mis amigos. Nunca me lo pediste. Así somos nosotros. Tenemos a Dios como alguien malo, como alguien que está lejos, como alguien que no lo vemos, como alguien que no responde. Por lo pronto decimos, ¿qué le voy a pedir que Él me dé, me cumpla o el deseo, o que yo pueda, no sé, comer una naranja esta noche? No sé, por ejemplo, algo simple por decir. Y pensamos que Dios es, no, Dios que se va a fijar en una naranja. A Él tenés que pedirle cosas grandes. No, Dios se fija en detalles también. Amén. Pida a Dios, pida las cosas más, que a usted le parezca más sencilla, o que le parezca, no, ¿cómo le voy a pedir esto? Pídale, pida. Y va a ver que Dios responde. Pida. Por eso le decía a Jeremías, clama a mí, yo te responderé, clama. O porque también pensamos que Dios nos responde porque a veces no nos damos cuenta que ya lo hizo. Nunca le agradecemos. Quizás le hemos pedido, Señor, ayúdanos hoy a que me alcance para pagar la luz. Y de pronto no te diste cuenta que tuviste una venta mejor, que te vino a pagar uno de los deudores, que alguien te regaló dinero. No sé, que algo ha pasado. Y porque no te sobraron millones de pesos, no creíste que fue Dios, cuando fue Dios. O que a veces, Señor, ayúdame con no sé, una neumonía. Y de pronto, sí, estoy tosiendo y mañana también, y estoy tomando remedio. Y ya una vez que tomé remedio, digo, yo ya no le puedo atribuir a Dios la sanidad. Cuando una neumonía quizás tarda 15 días, a los 4 días ya estás bien. ¿Quién lo hizo? El remedio no fue el remedio, fue Dios. No nos damos cuenta cuando su mano es puesta sobre nosotros. Entonces pensamos que Él no respondió, que Él se tarda, que Él no lo hace. Hay un mandato de parte de Dios que es orar sin cesar, orar en todo el tiempo, perseverar en la oración. Pero lo que hacemos todos es orar justamente en los momentos más difíciles. Ahí sí nos acordamos, ay Señor, ayúdame. Y ahí queremos, está bien, es necesario orar en los momentos difíciles, pero no solamente en eso, ora todo el tiempo. Leíamos la reunión anterior también en Santiago, capítulo 5, voy a repetir el 14 y al 16, que dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros
para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hace referencia aquí a la oración eficaz del justo, que es la que todos quisiéramos tener. Me ponía a pensar hace un momento atrás, y esa oración es la que nos falla. ¿Qué será que tenían los discípulos de Jesús que ellos oraban y sucedían cosas? ¿Qué será que tenían algunos hombres de Dios que oraban y sucedían las cosas? Dios ha cambiado. Dice, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no ha cambiado. Entonces el que ha cambiado es el hombre. Somos nosotros los que quizás ocupamos nuestro tiempo, nuestra mente y nuestras oraciones en otras cosas. Porque Dios es el mismo. Si Él dice, clama a mí, yo te responderé. ¿Hay algo imposible para mí? Todo eso no ha cambiado. Es el mismo. Así que para poder hacer esa oración eficaz, debemos nosotros acercarnos a Dios. ¿Cómo? En fe. En fe. Creyendo que hay Dios, creyendo que Él puede responder, creyendo que Él responde aún en la permanencia y en la insistencia, creyendo que Él responde también de manera negativa, que te dice no lo voy a hacer porque no te va a hacer bien. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible orar a Dios, es imposible alabarle, es imposible acercarnos. Necesitamos de esa fe, necesitamos reconocer que Él es poderoso, necesitamos reconocer que Él es un Dios santo, necesitamos reconocer que Él es un Dios que perdona. Amén. Porque es necesario que el que se acerca crea, el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es esto de ser galardonador de los que le buscan? Que Él da el premio, obtiene el resultado, llega al final, llegan a la meta. Amén. Miren, lo dice la Biblia, créalo. Y si quiere aumentar la fe, dice que el oír de la palabra de Dios aumenta nuestra fe. Cuando nosotros llenamos nuestros oídos de la palabra del Señor, nuestra fe va creciendo. Hoy, más que nunca, la necesitamos. Porque nuestros oídos se han llenado de tanta desesperanza. Aún hemos puesto la mirada en hombres políticos, dirigentes, que nos han fallado, que fallan y van a fallar. Dios no le va a fallar. Y Dios le va a mostrar su misericordia y su poder en los momentos más difíciles. No confíe en el hombre. El hombre le va a fallar. Mire a Dios. Amén. Intentamos a veces manipular a Dios. Y Dios no quiere ser el cadete de nadie. Dios quiere tener hijos. Dios quiere tener una relación con nosotros. Dios quiere entrelazar esa relación de amistad entre padre e hijo, como lo tenía aún con sus discípulos. Queremos obligar a Dios a que la respuesta que Él nos va a dar sea favorable a nosotros. Y aún la Biblia dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Pero la oración de fe no tiene que ver con resultados de la oración. La oración de fe tiene que ver con la obediencia a la voluntad de Él. Tiene que ver con esa creencia sencilla de que Dios, esa fe sencilla de que Dios existe, de que Él me escucha y de que cada resultado está en sus manos, en su decisión soberana, en su voluntad soberana y en su misericordia. Usted piense que su hijo, su hija, siempre le está pidiendo algo. Y usted dígame si todas las veces le ha dado, le ha respondido.
Mi hijo cada vez me pide cosas más grandes, más caras, más difíciles. Obvio que las puede seguir pidiendo, ¿no? Las puede seguir pidiendo, no tengo ningún problema en escucharlo yo. La oración eficaz tiene los motivos correctos, pero esa oración también puede tener obstáculos. Santiago 3:4 dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Esta es una de las razones por las cuales a veces la oración no es respondida. Señor, hazme millonario. Hoy cualquiera puede ser millonario porque de la nada o gastás 1.000.000 o podés juntar. Pero pedís para satisfacer a veces malos deseos, para satisfacer motivos impuros, para satisfacer motivos egoístas, arrogancia, vanidad. Señor, dame el dinero para poder, no sé, comprar un auto mejor. Pero no es porque yo necesito un auto mejor, sino porque yo quiero tener el mejor auto de la cuadra. Ahí va cambiando el motivo. El Señor sabe que necesitas un vehículo quizás para moverte, para ir a trabajar, para transportar a tu familia. Todo bien, Él lo sabe. Pero cuando ya le estás pidiendo para ser el mejor, no sé, de la familia, el mejor de la cuadra, esa ya es... El Señor conoce nuestro corazón. Conoce nuestro corazón, conoce la intención de nuestro corazón. Bueno, nuestras acciones y actitudes también afectan al resultado de nuestras oraciones. Dice que la falta de perdón, este es un impedimento en las oraciones. Marcos 11, 24 al 25, voy a dar, son como 6 y como 7, ¿cómo se dice? Acciones que pueden impedir el resultado de nuestras oraciones. Dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Mire, aquí está diciendo, tenés que orar y tenés que orar con fe. Tenés que orar creyendo, porque si lo crees, Dios lo va a hacer. Si te va a hacer bien, si Dios sabe que lo necesitas, Dios lo va a hacer. Pero ahora el próximo versículo dice, y cuando estéis orando, perdonad. Esto es, la oración va a ser respondida según esta condición también. Dice, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Amén. A veces oramos y decimos, Señor, yo necesito que tú me ayudes a mí. Pero vos estás mal con tu hermano. Si no me importa que yo esté mal con mi hermano, yo quiero que vos me ayudes a mí. Mi hermano no me interesa. Pero si tenés algo contra alguien, perdona. Hoy hay otro versículo que dice, miren, y esto también es cierto. 1 de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida. Amén. Hasta esta parte del versículo nos dice vivir sabiamente, respetarla, tratarla, ella es más frágil, cuidarla. Pero también nos aconseja aquí el apóstol Pedro para que vivan de esa manera, respetándola. Ojo, perdonen, no estén peleando. Dice, mire, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hay un chiste que dice, ¿cómo se dice suegra en ruso? Estorba. Pero para que nuestras oraciones no tengan estorbo, tenemos que estar bien con nuestras mujeres. Ya nos manda a perdonar a nuestros hermanos, al que le hayamos hecho algo, y ahora estar bien con las mujeres. Parece que entonces dice Dios, bueno, arregla todas las cosas ahí abajo, y cuando esté todo solucionado, bueno, ahora venía a golpear la puerta mía. Amén.
Ese es un motivo por el cual el Señor nos responde a veces nuestras oraciones. Otro motivo, el egoísmo. Proverbios 21:13 dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Esto es como una regla simple que yo lo explicaba el otro día. Cuando nosotros damos, Dios nos da. Cuando nosotros cerramos el oído al clamor de alguien, Dios lo cierra al oído al clamor nuestro. O sea, lo que tú hagas, Dios va a hacer contigo. Y eso va a ser tan fácil de saber cómo Dios nos va a responder. Si yo miro todo para mí nomás, y póngale lo que quiera, sea un abrazo, sea el perdón, sea el compartir, sea el saludo, sea lo que quiera. Pensamos que todo es dinero, pero ponga todo lo que usted quiera. Y Dios dice: ¿vos pensás que yo te puedo perdonar a vos si vos no querés perdonar a tu hermano? ¿Vos pensás que yo te puedo quizás dar más si vos no podés dar un poquito a alguien que lo necesita? Si vos cerrás tu oído al clamor, dice, de otro, yo lo voy a cerrar para vos. Entonces el egoísmo es otra de las barreras hacia la respuesta de nuestras oraciones. Mateo 21 y 22, hay otro motivo: la duda. Y esta es tan común porque decía en Hebreos: sin fe es imposible agradar a Dios, y sin fe es imposible orar, porque no creemos que hay un Dios. Dice aquí, respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, amén, no solo haréis esto de la higuera, sino que si dijeres a este monte: quítate y echa en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Amén. Ahora, no es que usted va a decir: bueno, ahora voy a tratar de ver cómo es mi oración y voy a decir a ese monte: salí de ahí y échate en el mar. A ver, vaya, pruebe, se va a cansar y no se va a mover ni un centímetro. Lo que está diciendo Dios es cuando es algo que vale la pena. Y habla de Elías. Elías dice: oró y era sujeto a pasión igual que nosotros. Oró para que no llueva y no llovió 3 años y medio. Nuevamente oró y comenzó a llover. O sea, para Dios no hay nada imposible cuando hay alguien que está en comunión con Él, cuando ora en fe, cuando no duda. La duda es desconfianza. ¿Desconfianza en qué? En Dios. ¿Será que Dios lo puede hacer? Señor, fíjate a ver si me podés sacar este dolor de cabeza. ¿Vos crees que Dios no puede? Sí, puede hacerlo. La duda es falta de fe. ¿Y qué voy a hacer si Dios no me responde? Yo orando desde aquí al frente: Señor, en el nombre de Jesús te pido que seas sanado. Y no pasó nada. Quizás yo desde el principio ya dudaba: el Señor no lo puede hacer. Pero lo que yo tengo que saber es que Dios responde según su voluntad. Pero si yo expreso una oración a Dios, ya debo saber que Dios puede hacerlo. El apóstol Pablo le decía: he orado 3 veces y Dios me dijo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿El apóstol Pablo no tenía fe? Sí. ¿Dios no podía hacerlo? Sí, podía hacerlo. Pero Dios en su gracia, en su misericordia, le dijo: esto es lo que yo quiero para vos. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Y qué son las dudas que nosotros a veces tenemos? ¿Y si Dios nunca me responde? Hace tanto que no veo un milagro. ¿Y si Dios no quiere? ¿Y si no oras?
no vas a saber si Dios quiere o no. Dios no va a poder. Dios es un Dios de imposible. Amén. ¿Sabe? Hay otro impedimento por el cual Dios a veces nos responde a las oraciones. Cuando nosotros somos desobedientes, quizás a la naturaleza, a las leyes de Dios. La naturaleza, usted se levanta cada mañana y sale el sol y se esconde en algún momento, minutos más, minutos menos cada día. Los pájaros cantan y usted tiene oxígeno. ¿Sabe por qué? Porque todo responde a las leyes de Dios. Si Dios un día decide quitar esa presión atmosférica, usted va a salir disparado. ¿Sabía que la Tierra gira a 1666 kilómetros por, no sé si por hora o por segundo? Entonces, si hay algo que no lo tendría usted para abajo, usted saldría volando. Y no sé, llegaría al cielo mucho más rápido. Todo eso son leyes naturales que Dios permite. Y el hombre debe obedecer. Orar para violar las leyes naturales no serán respondidas. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando Jesús estaba en el pináculo del templo y vino Satanás a tentarlo y le dijo, si eres Hijo de Dios, tírate ahí, los ángeles mandará que te guarden? No tentarás al Señor tu Dios. No podemos tentar a Dios con leyes sobrepasando las leyes naturales. Orar a Dios para que me ayude a adelgazar, por ejemplo. Pero yo no soy capaz de comer moderadamente. Yo no soy capaz de comer lo que es correcto. Señor, ayúdame a que no tome más y voy a comprar de vuelta alcohol. Señor, ayúdame a que no fume. Y sigo comprando el paquete de cigarrillos, lo tengo ahí a la vista, lo llevo en el bolsillo. Orar para que, por ejemplo, Dios me ayude en un examen. Si no estudiaste, Dios no te puede orar. ¿Qué? Si mueve la cabeza así, parece que suena una nuez dentro de un tarro. Claro, no hay nada. Ahora, yo he orado un montón de veces, Señor, ayúdame en el examen, pero no había estudiado. Y así me fue, ¿no? Obvio, cuando no estudias no te va a ir bien. Esas son leyes naturales, es sabido. Orar, ay Señor, ayúdame, que se me pase esta resaca. ¿Qué quiere que te pase? ¿Qué quiere que haga Dios? Es una consecuencia de tu desobediencia, de tus vicios. No tomo más el día lunes. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado de nuestros compañeros de trabajo? ¿Verdad? Orar que no te descubran cuando estás haciendo algo mal. ¿Sabe? Hay algo que tenemos que comprender, que el pecado tiene consecuencias. Dios te puede perdonar de lo que has hecho si estás arrepentido, pero vas a sufrir las consecuencias de ese pecado. Por ejemplo, si tenés una relación ilícita y queda embarazada, está embarazada. Dios te puede perdonar eso que hiciste, pero el chiquito te va a decir papá, te va a decir mamá, y lo vas a tener que mantener toda la vida. Eso es una consecuencia. Otra de las causas por las cuales nuestras oraciones no son respondidas es la codicia. Queremos más, siempre más, siempre más. En Santiago capítulo 4, 2 y 3, pero aquí lo leo en la traducción lenguaje actual, se entiende un poquito más. Son tan envidiosos, dice, que quisieran tenerlo todo. Y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Esto es lo que sucede con los gobiernos, esto es lo que sucede con los poderosos, quieren cada vez más. Los gobiernos se quieren apoderar de más tierra, más poder. Y si podrían apoderarse de todo el mundo, lo harían. ¿Ven? Codicia.
matan y promueven la guerra, pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no piden, no se lo piden a Dios. Y cuando piden lo hacen mal, porque lo único que quieren satisfacer son sus malos deseos. Amén. Muchas veces pedimos para tener más, por avaricia. Decía el Señor, ¿estás contento si tenés para comer? Si tenés para vestir. ¿Cuántas prendas de ropa nosotros necesitamos para estar vestidos? Un pantalón y una camisa, un buzo, un par de zapatillas. Dice que con eso ya estás bendecido, ya tenés que estar contento. Y si tuviste para comer hoy, bueno, contento, pero para la noche no tengo. Pará, la noche todavía no llegó. Dios le daba el maná a sus hijos todos los días y les decía, mañana es otro día. Lo de hoy no te sirve para mañana. El Señor Jesús enseñaba, no os afanéis por el día de mañana. Mañana también va a traer sus problemas. Vive cada día, sé feliz cada día. Si tenés ropa para ponerte, si tenés algo para comer. Amén. Somos tan desagradecidos. El Señor te ha dado quizás un plato, capaz que no era la comida que más te gusta, pero había un plato de comida. Y si no lo tenés, bueno, pedirle a los hermanos, alguien te va a dar un plato de comida. Así que, y eso son la codicia, el querer tener más, el no ser agradecidos a Dios con lo que Él nos da. Dios no nos quiere dar un hijo de nosotros. Como padres aprendemos, cuando no es agradecido, usted dígame si quiere responderle o darle lo que realmente el capricho quiere. Usted se ha matado preparando durante 1 o 2 horas un guiso. Dácale, no quiero guiso. ¿Ah? Y ese desprecio y ese... Así es Dios con nosotros también, igual. Entonces seamos agradecidos. Y cuando nosotros somos agradecidos, Dios concede aún también nuestros deseos. El orgullo es otra de las cosas que impide que Dios responda. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Allí habían construido el templo. Dios había llenado con su gloria. Y Dios decía, yo voy a escuchar la oración desde este lugar. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. El condicionante es, si se humillare mi pueblo. Siempre que tú vayas a Dios con un corazón quebrantado, en humildad, en sencillez, Dios puede escuchar tu oración. Pero ahora cuando dices, Señor, hace tantos días que te vengo pidiendo por esto, desde el vamos solito cerraste la puerta. Hasta que no aprendas a pedir, no va a haber nada. Amén. Humildad. Ese permanecer erguidos, ese pensar que Dios te debe algo. ¿Sabes? Vivimos en una sociedad que nos enseñaron que todos tenemos derecho. Sí, es verdad, tenemos derecho, pero también tenemos obligaciones. Que todos te tienen que hacer, todos te tienen que dar, todos tienen que responderte. Y nos enseñaron eso. Y vos, no. Yo puedo ser atrevido, yo puedo ser un mal educado, yo no tengo que saludar, no me importa nada. Yo soy el que valgo, el otro no vale. Eso nos enseñaron. Eso está implantado. Y vamos delante de Dios así, Señor, como algunas veces, fui a la iglesia el domingo, ya cumplí. Como diciendo, que te baste con que yo haya ido el domingo a la iglesia. ¿Entienden? Y lo tenemos a Dios ahí como presionándolo, diciendo, mirá, ahora tenés que escuchar mi oración, ¿no? Si se humillare mi pueblo,
Dice que al altivo mira de lejos, mas atiende al humilde. Si te vienes con humildad, Él te va a atender. Si eres altivo, no, que ni pase. La dureza del corazón es otro de los motivos. Entorpece el deseo de Dios para responder nuestras oraciones. La dureza del corazón. Zacarías 11:12 dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espada y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Por medio de los profetas, primero vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Mire, muchas veces había un ejemplo de un hombre que pasaba frente de una iglesia y cada vez que pasaba frente de la iglesia, él se tapaba los oídos. Entonces, en algún momento le preguntaron: ¿por qué te tapas los oídos cuando pasas por frente de la iglesia? Para no escuchar las verdades, para no escuchar lo que Dios dice. Y así hacemos nosotros. No lo queremos escuchar a Dios, pero queremos que Él sí nos escuche. No nos importan las leyes de Dios, pero queremos que Él sí obedezca a nuestras leyes. Entonces, esa dureza del corazón hace que Dios, dice, un corazón como diamante, el diamante es muy duro, hace que Dios no escuche nuestras oraciones si nosotros no nos queremos rendir a Él. Oramos a Dios por sanidad y Dios no contesta a veces, pero nosotros no queremos medicina. ¿Sabe que la ciencia es dada por Dios? A veces decimos: no, Dios me va a sanar, Dios me va a sanar, y no queremos tomar ni un tafirol, no sé. Y Dios dice: no, para eso está la ciencia también. A veces no queremos ir al médico y es necesario un control, es necesario obedecer lo que te dice el médico. Estamos viendo que la pierna está infeccionada, se nos está pudriendo. No, Dios me va a sanar. Pero si necesitas una limpieza, sos tan duro, después te van a cortar la pierna. Debemos ver a la medicina como un instrumento útil de parte de Dios. Los avances tecnológicos son un instrumento también de Dios, son maneras de las que Dios obra. Lucas era, Lucas el evangelista, uno de los que escribió el Evangelio de San Lucas. Él era un médico amado, dice la Escritura, el médico amado. No dice el ex médico. No, él siguió siendo un médico. Él no negó nunca la eficacia de la fe, no negó nunca los poderes de Dios, pero tampoco dijo nada de la medicina. Ahora, el abuso de los medicamentos también trae consecuencias para nuestra salud. Nuestras oraciones tampoco son respondidas porque no oramos dentro de la voluntad de Dios. Jesús oraba así. Jesús oraba, sea hecha tu voluntad, y no creyó que podía forzar el brazo de Dios. Mateo 26:39 dice: yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando, pidiendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Y si oramos siempre así: Señor, yo quiero esto, pero si está dentro de tu deseo y es tu voluntad, Señor, concédeme. Si no, muéstrame. O estoy contento hasta ahora con lo que tengo. El apóstol Pablo aceptó cuando Dios le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Más bien debemos orar: sea hecha tu voluntad. Y esa es la oración eficaz. Sea hecha tu voluntad.
Primera de Juan 5:14, ya voy terminando. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Si estás si Él te va a dar lo que necesites. Y dice que Él también concede los deseos del corazón. Así que cuando tú vives en su voluntad, Dios a veces te da aún más de lo que Él te daría. La oración eficaz vienen de los labios del justo. Si tú caminas en integridad, si tú eres justo, si tú eres santo, tu oración va a ser respondida. Amén. Dice Salmo 66:18, si mis intenciones fueran malas, Dios no me habría escuchado. Lo leo en la traducción en lenguaje actual. Si mis intenciones fueran malas, Dios no me habría escuchado. Amén. Así es Dios. Así trata con nosotros. Siempre nos acerquemos creyendo en humildad y Dios va a responder nuestras oraciones a su tiempo. Nunca diga, ya lo quiero. Si Él sabe que lo necesitas ya, lo hace ya. Pierde cuidado. Señor, enséñanos. Enséñanos a vivir en tu voluntad. Enséñanos a acercarnos a ti en humildad. Enséñanos a orar. Enséñanos a cómo orar como conviene. Señor Jesús, enséñanos a orar con sabiduría. Enséñanos a orar con inteligencia. Enséñanos a orar aún para que el reino tuyo se extienda. Enséñanos a cumplir tu voluntad cada día. Señor Jesús, y aún en esta noche, Señor, quiero levantar mi fe. Y quiero orar por los que están enfermos. Señor Jesús, toque sus vidas. Toque sus corazones. Toque el lugar de su dolor. Señor Jesús, y sánalo porque tú eres poderoso. Porque para ti no hay nada imposible. Señor Jesús, y aquellos que tengan otras necesidades, aún necesidades de trabajo, tú eres el que suple todas las cosas, Señor. Y en el nombre de Jesús tú lo puedes hacer. Señor, sabemos que tú eres poderoso. En ti confiamos y en ti esperamos. Te alabamos y te bendecimos, Señor. En el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén.